El 7 de noviembre de 1989, el vuelo MH192 de Malaysian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Se dirigía a Katmandú con 167 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo. El capitán del avión era Rashid Chandra, de 47 años, un piloto muy experimentado con 15.000 horas de vuelo, más de 2.000 de ellas en la región del Himalaya. El copiloto era Li Wei, de 36 años, un aviador experto que se había incorporado a la aviación civil tras 8 años de servicio en las Fuerzas Aéreas de Malasia. Ese día, una de las tormentas más fuertes de la década azotaba el Himalaya. Los meteorólogos registraron rachas de viento de hasta 120 km por hora y una fuerte caída de la presión. La temperatura del aire a 7.000 metros de altitud era de unos brutales menos 58 grados. A pesar de las condiciones meteorológicas extremadamente difíciles, se autorizó el despegue del vuelo MH192, ya que las previsiones anunciaban que el tiempo mejoraría cuando el avión llegara al Himalaya. El último contacto por radio con el avión se produjo a las 6:43 hora local. El capitán Chandra informó de que estaba entrando en una zona de turbulencias y pidió permiso para cambiar de altitud. Control, aquí MH192, entrando en turbulencia severa. Solicitando descenso a 7.600. La transmisión se cortó a mitad de frase. El avión desapareció del radar como si se hubiera desvanecido en el aire entre los picos de las montañas. Inmediatamente se inició una operación de búsqueda, que se vio dificultada por las terribles condiciones meteorológicas. 8 helicópteros y 12 equipos de tierra peinaron la zona del presunto accidente durante 3 semanas. La búsqueda no dio ningún resultado. En una de las zonas más remotas del Himalaya, donde los picos se elevan por encima de los 7.000 metros, el avión parecía haber desaparecido por completo. Al cabo de un mes, las autoridades de Nepal dieron oficialmente por terminada la operación de búsqueda, declarando muertos a todos los pasajeros y miembros de la tripulación. Entre los 167 pasajeros había turistas de 14 países, un grupo de monjes budistas que viajaban para una peregrinación anual y el famoso alpinista del Himalaya Johan Steiner con un equipo de 5 personas. Para las familias de los desaparecidos siguieron años de dolorosa incertidumbre y espera desesperada. Durante 34 años, el misterio del vuelo MH192 permaneció sin resolver, hasta que en junio de 2023, una expedición internacional de alpinismo dirigida por Alex Mackenzie se dispuso a escalar la ladera oriental del monte Kinchenjunga, el tercer pico más alto del mundo. El grupo estaba formado por 5 personas, el propio Mackenzie, un escocés de 46 años con 20 de experiencia escalando en el Himalaya, Anna Sokolova, una alpinista kazaja de 38 años que había escalado todos los 8000 del mundo, James Ope, un médico y alpinista australiano, Mino Park, un fotógrafo surcoreano experto en filmaciones a gran altitud, y Cherin Sherpa, un guía de montaña nepalí de tercera generación. La expedición había planeado originalmente intentar una nueva ruta en la vertiente oriental del Kinchenjunga, que se consideraba casi imposible de franquear debido a las empinadas paredes heladas y las frecuentes avalanchas. Los 6 intentos anteriores de abrir una ruta por esta sección habían fracasado. 4 alpinistas habían muerto a lo largo de los años intentando conquistarla. Los residentes locales llamaban a esta parte de la montaña, Korlo Lamo, la rueda de la diosa de la muerte, en dialecto tibetano. Según una antigua leyenda, la diosa de la montaña escondía aquí una puerta al otro mundo, a donde iban a parar las almas de los muertos. A unos 5.800 metros de altitud, los alpinistas se toparon con fenómenos extraños. Sus brújulas electrónicas empezaron a mostrar lecturas extrañas, como si algo en la montaña estuviera distorsionando el campo magnético. Los dispositivos GPS perdían a veces la señal, aunque el cielo estuviera perfectamente despejado. El equipo supuso que se debía al tipo de roca, posiblemente con un alto contenido de hierro u otros metales. Al amanecer del tercer día de escalada, mientras el grupo acampaba en un estrecho saliente a 6.200 metros, Anna fue la primera en darse cuenta del inusual comportamiento de las aves. Una gran bandada de buitres del Himalaya, poco comunes en esa zona, volaba en círculos en corrientes térmicas sobre una empinada ladera a medio kilómetro del campamento. Entre ellos había 2 aves que destacaban por su tamaño, águilas del Himalaya con una envergadura de hasta 3 metros.
Lo extraño no era solo la presencia de las aves depredadoras a tal altura, sino la extraña forma en que volaban. Las águilas parecían dibujar la misma forma en el aire una y otra vez, volviendo a un punto concreto de la ladera, como si intentaran llamar la atención de los escaladores. Al ver a los pájaros, Cherin Sherpa se puso pálido y se negó en redondo a continuar el ascenso por la ruta prevista. Al principio, dio respuestas vagas a los alpinistas preocupados, pero luego compartió una leyenda local. Su abuelo le había contado que en esta montaña vivían los Ramtrulma, espíritus guardianes de la montaña que adoptaban la forma de grandes aves y protegían los lugares donde se cruzaban los mundos de los vivos y los muertos. Cuando los Ramtrulma daban vueltas sobre un lugar determinado, significaba que estaban custodiando almas atrapadas entre mundos. A pesar de su escepticismo, Mackenzie se interesó por el extraño comportamiento de las águilas. Este tipo de patrón de vuelo era típico de las aves rapaces cuando divisaban presas grandes. El equipo decidió cambiar de ruta e investigar qué había llamado la atención de las aves. En el peor de los casos, solo perderían un par de horas. La nueva ruta llevó a los escaladores a una empinada ladera helada que terminaba en un desnivel. A medida que se acercaban al lugar sobre el que las águilas habían estado volando en círculos, las aves empezaron a comportarse de forma aún más extraña. Bajaron volando casi a la altura de la cabeza y luego volvieron a elevarse, como si quisieran indicarles el camino. De repente, una de las águilas descendió en picado y se estrelló contra la nieve a solo 30 metros del grupo. Cuando los escaladores se acercaron, el ave despegó, pero quedó un profundo agujero en la nieve. Minnow Park sacó su piolet y empezó a limpiar la nieve. A 1 metro de profundidad, la hoja golpeó algo duro con un sonido metálico. 15 minutos después, descubrieron un trozo de fuselaje blanco con una franja azul y otra roja, los colores distintivos de Melaschen Airlines. Los escaladores no daban crédito a lo que veían. Ante ellos estaban los restos de un avión de pasajeros a más de 6.000 metros de altura, en un lugar que hasta entonces se había considerado inalcanzable incluso para montañeros experimentados. Lo primero que pensaron fue en llamar inmediatamente a los rescatadores, pero la comunicación por satélite falló de repente. Todos los dispositivos mostraban baterías completamente cargadas, pero no había señal. El equipo decidió seguir excavando para comprender la magnitud de lo que habían encontrado. Durante las 4 horas siguientes, el grupo trabajó limpiando la nieve alrededor de la parte del fuselaje descubierta. Al anochecer, habían descubierto una sección del avión con 4 ventanas y las letras en el lateral, MH192. Era el mismo vuelo malasio que había desaparecido sin dejar rastro 34 años antes. Ahora estaba claro porque nunca se había encontrado, se había estrellado en un lugar considerado completamente inaccesible. Ningún helicóptero podría haber volado a esa altitud debido a la delgadez del aire, y ningún equipo de tierra habría subido jamás por esa ladera, ya que no conducía a ninguna cumbre conocida. A la mañana siguiente, tras una tensa noche junto a los restos, los escaladores continuaron excavando. Al mediodía, descubrieron una brecha en el fuselaje lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera arrastrarse hasta el interior. Alex Mackenzie y Anna Sokolova, los más experimentados del grupo, decidieron entrar mientras los demás seguían limpiando la nieve del exterior. Dentro de la aeronave, parecía que el tiempo se había detenido. Las máscaras de oxígeno colgaban del techo, las tazas medio tapadas seguían sobre las bandejas. Un ejemplar de la revista Time estaba abierto en el pasillo, con una foto del muro de Berlín en la portada, pocos días antes de su caída. Los escaladores se movían con cautela, temerosos de alterar el frágil equilibrio de los restos. En la primera fila de la cabina de pasajeros encontraron una bolsa con material de alpinismo. Dentro había un piolet grabado con las iniciales, J.S., las de Johann Steiner, el famoso alpinista que había estado a bordo. Cerca de él yacían su pasaporte y un cuaderno encuadernado en piel que se había conservado asombrosamente bien. Cuando Mackenzie abrió el cuaderno, sintió un escalofrío. Era un diario que Steiner había llevado después del accidente. La última anotación estaba fechada el 16 de diciembre de 1989, más de un mes después de la desaparición del avión. El diario de Johann Steiner revelaba una espeluznante historia de supervivencia.
De las 178 personas que iban a bordo, solo 47 sobrevivieron a la primera noche. La mayoría había muerto en el impacto cuando el avión chocó contra la ladera de la montaña durante una tormenta de nieve. El capitán Chandra estaba entre los supervivientes y se hizo cargo. Construyó un refugio provisional con trozos del fuselaje, distribuyó los alimentos disponibles y aplicó un estricto racionamiento de agua. Steiner escribió que el avión se estrelló contra la montaña a causa de una extraña anomalía magnética. Todos los instrumentos fallaron al mismo tiempo. Los pilotos volaban completamente a ciegas. Unos minutos antes del impacto, el capitán vio un extraño resplandor en la ladera de la montaña, como si la propia montaña brillara desde dentro. Intentó apartarse, pero ya era demasiado tarde. Las siguientes entradas describían una lucha por la supervivencia en condiciones extremas. Por la noche, las temperaturas bajaban a menos 45 grados. El quinto día después del accidente, los supervivientes observaron un extraño comportamiento de las aves. Enormes águilas comenzaron a volar en círculos sobre el lugar del accidente. Al séptimo día ocurrió algo increíble. Una de las águilas dejó caer una cabra montesa cerca del refugio. El animal estaba muerto, pero aún caliente. Al principio, los supervivientes pensaron que se trataba de una coincidencia, pero al día siguiente el ave regresó con otro cadáver. Parecía que las águilas estaban alimentando deliberadamente a la gente. El capitán Chandra afirmó que en 20 años sobrevolando el Himalaya nunca había oído nada parecido. Las águilas siguieron llevando comida a los supervivientes durante las 2 semanas siguientes. Esto les salvó de una inanición segura. A finales de noviembre, sin embargo, las condiciones empeoraron drásticamente. Una fuerte nevada sepultó por completo los restos del avión, convirtiéndolo en una tumba de hielo. Las reservas de oxígeno se estaban agotando y muchos supervivientes sufrían mal de altura. La entrada del 4 de diciembre indicaba que ese día murieron 3 personas más. Solo quedaban 18. El capitán Chandra dijo que tenían que bajar o todos morirían. Sugirió cavar un túnel a través de la nieve para salir. Las águilas seguían sobrevolando el avión todos los días. A veces, Steiner tenía la sensación de que intentaban decirle algo a la gente. La última anotación del diario era breve y preocupante: cavamos un túnel. Hemos salido. El capitán dice que debemos bajar por la ladera sureste. Las águilas se han ido por alguna razón. Anoche volví a ver esa extraña luz en los acantilados. Pulsa como un corazón vivo. Los monjes locales de nuestro grupo dicen que es la luz de paso, un camino hacia otra dimensión. No sé si creerles, pero no tengo otra explicación. Si alguien encuentra este diario, que sepa que luchamos hasta el final y nunca nos rendimos. Los escaladores se quedaron atónitos. Resultó que algunos pasajeros habían sobrevivido al accidente e intentaron descender la montaña. Pero, ¿qué fue de ellos después? ¿Por qué nunca los encontraron? ¿Y qué papel desempeñaron las águilas en todo esto? Siguiendo con la exploración del avión, los escaladores encontraron otro diario en la cabina, el diario de vuelo. El capitán Chandra había seguido escribiendo en él hasta el final, registrando todas las cosas extrañas que sucedieron. El 28 de noviembre, escribió que la brújula seguía volviéndose loca. La aguja giraba sin parar, a veces en sentido contrario a las agujas del reloj. Todos los aparatos electrónicos que consiguieron alimentar con el generador de emergencia mostraban tonterías. El altímetro caía en negativo y marcaba menos 2000 metros, a pesar de que se encontraban claramente a una altitud de al menos 6000. El termómetro saltó de más 35 a menos 60 sin ninguna lógica. Por la noche, el operador de radio intentó activar el transmisor de emergencia y juró que oía voces que hablaban un idioma desconocido a través de los auriculares. Era como si aquel lugar distorsionara la realidad. En una de sus últimas entradas, el capitán describió un extraño suceso que presenció con los monjes supervivientes. La noche anterior, el resplandor había aparecido de nuevo en la ladera. Los monjes realizaron una especie de ritual y entonaron mantras. Dijeron que era un portal entre mundos, y que quienes lo atravesaran recibirían una nueva vida en otra dimensión. Como hombre de ciencia,
El capitán no creía en esas cosas, pero después de todo lo que habían soportado, estaba dispuesto a considerar cualquier posibilidad. Si no podían descender, tal vez valía la pena arriesgarse para averiguar qué había detrás de aquella luz. Al anochecer de ese mismo día, los escaladores encontraron algo aún más asombroso en la sección de cola del avión. La salida de emergencia había sido abierta desde dentro y, a su alrededor, decenas de plumas de ave yacían esparcidas por el suelo. Algunas pertenecían a águilas del Himalaya, según confirmó Minno Park, un apasionado de la ornitología. Las plumas estaban dispuestas en un extraño patrón, parecido a una espiral. En el centro de la espiral había un pequeño objeto metálico. Resultó ser un antiguo amuleto tibetano con la imagen de una criatura alada. Más tarde, Cherin explicó que era el símbolo de los Ramtrulma, espíritus guardianes que adoptan la forma de pájaros gigantes. Cuando los alpinistas siguieron limpiando la nieve del exterior, descubrieron huellas que se alejaban del avión ladera abajo, restos del túnel mencionado en el diario de Steiner. El túnel llegaba hasta el borde de un acantilado y terminaba de repente. Más allá de ese punto había una escarpada pared de hielo de más de 500 metros de altura. Descenderla sin equipo especializado habría sido imposible. Era imposible entender qué les había ocurrido a los supervivientes. Si hubieran ido por allí, seguramente habrían caído y muerto. Pero si hubiera sido así, sus cuerpos deberían haberse encontrado abajo. Sin embargo, no había rastro alguno. Aquella tarde, cuando el equipo regresó al avión para pasar la noche en el interior del fuselaje a resguardo del viento, ocurrió algo inexplicable. El teléfono por satélite de James Hope, que no había funcionado en todo el día, cobró vida de repente y empezó a emitir sonidos extraños. No se trataba de una comunicación normal, sino más bien de una serie de pitidos cortos y largos, parecidos al código Morse. Hope grabó la secuencia. Cuando el grupo regresó al campamento base, uno de los asistentes, antiguo operador de radio, la descodificó. El mensaje decía: "Estamos vivos, pero no aquí". Esa noche, los escaladores vieron el mismo resplandor descrito por el capitán Chandra y Johann Steiner. Apareció en un acantilado a unos 300 metros del avión, una luz azulada pulsante, parecida a la aurora boreal, pero concentrada en un único punto. La luz se movía en espiral, arremolinándose hacia el interior. Lo más extraño era que cuando apuntaban hacia ella con sus linternas, los haces de luz se curvaban, como si el espacio alrededor de ese punto estuviera distorsionado. La última mañana, cuando los escaladores se disponían a abandonar el lugar del accidente para descender e informar a las autoridades de su descubrimiento, vieron a las águilas por última vez. Las aves les rodearon, formando un anillo viviente en el aire. Una de las águilas llevaba algo en las garras. Se zambulló y dejó caer el objeto a los pies de Alex Mackenzie. Era una cartera de cuero desgastado. Dentro estaba el carné de identidad del capitán Dashib Chandra y una fotografía de su familia. En el reverso de la foto había una nota manuscrita, atravesado por la luz. Nueva vida. No nos busques aquí. La fecha de la nota era el 17 de diciembre de 1989, el día después de la última anotación en el diario de Steiner. 3 días después, los escaladores llegaron al campo base y se pusieron en contacto con las autoridades nepalesas. Al cabo de un mes, se organizó una expedición a gran escala al lugar del accidente, en la que participaron rescatadores, investigadores y representantes de Melaschian Airlines. Confirmaron todos los hallazgos del equipo de Mackenzie, pero no pudieron avanzar más en la resolución del misterio de los supervivientes desaparecidos. La extrañeza continuó incluso durante la expedición oficial. Todos los equipos electrónicos funcionaban mal cerca del avión. Las brújulas daban lecturas aleatorias. Los dispositivos GPS mostraban ubicaciones con errores de varios kilómetros. Los meteorólogos registraron un nivel inusualmente alto de radiación electromagnética alrededor del lugar del accidente, pero no pudieron explicar su origen. Los geólogos descubrieron que la roca bajo el avión contenía una concentración inusualmente alta de metales de tierras raras, como el gadolinio y el neodimio, ambos conocidos por sus fuertes propiedades magnéticas. Sin embargo, estas anomalías no explicaban el fenómeno del brillo ni el extraño comportamiento de las águilas. La caja negra, hallada entre los restos,
reveló que poco antes del accidente, el avión entró en una zona de intensa perturbación electromagnética. Todos los instrumentos fallaron simultáneamente y se perdió la comunicación. Las últimas palabras del capitán, grabadas por el registrador de datos de vuelo, fueron: ¿qué es esa luz? Está justo delante de nosotros. Tira del yugo, estamos. La grabación se cortó a mitad de la frase. Los habitantes del cercano pueblo de Khumbu contaron a los investigadores que el monte Kinchenyange siempre se había considerado sagrado y peligroso en su folclore. Según la leyenda, en su ladera oriental existe una puerta entre mundos, custodiada por espíritus protectores en forma de pájaros gigantes. Quienes encuentran esta puerta en el momento en que se abre pueden cruzar a otra dimensión, donde no hay sufrimiento ni muerte. Y lo que es aún más sorprendente, los ancianos de la aldea afirmaron que, aproximadamente un mes después de la desaparición del avión, empezaron a aparecer personas extrañas en las aldeas cercanas, no exactamente lugareños, pero tampoco completos forasteros. Hablaban nepalí con un fuerte acento, tenían un aspecto inusual y poseían extraños conocimientos. Estas personas vivieron en los pueblos durante varias semanas y luego desaparecieron, diciendo que emprendían un largo viaje hacia el este. El análisis del ADN de las plumas halladas en el interior del avión reveló resultados sorprendentes. Aunque la mayoría pertenecían a águilas del Himalaya, algunas muestras contenían marcadores genéticos que no coincidían con ninguna especie de ave conocida. Los científicos sugirieron que podría tratarse de una población desconocida hasta entonces de aves depredadoras, adaptadas a la vida en altitudes extremas. El descubrimiento más notable se encontró entre los efectos personales del capitán Chandra. En el bolsillo de la chaqueta de su uniforme se encontró una hoja de papel perfectamente doblada con un dibujo detallado de un portal en forma de espiral y complejos cálculos matemáticos que describían sus propiedades. Los físicos que examinaron las notas quedaron atónitos. Las ecuaciones esbozaban un modelo teórico de un túnel espacio-temporal, o agujero de gusano, utilizando el lenguaje de la física cuántica moderna. Los científicos no empezaron a desarrollar activamente este tipo de conceptos hasta la década de 2010, 20 años después del accidente. El misterio del vuelo MH192 sigue sin resolverse a día de hoy. La investigación oficial concluyó que el avión se estrelló debido a una combinación de condiciones meteorológicas extremas y un fallo de los sistemas de navegación causado por una anomalía geomagnética natural. Aún se desconoce el destino de los supervivientes que abandonaron el avión el 16 de diciembre de 1989. Nunca se encontró ningún cadáver, ni en las laderas de la montaña ni bajo el acantilado al que conducía el túnel de nieve. Alex Mackenzie y su equipo obtuvieron reconocimiento internacional tras su descubrimiento. Siguen investigando el misterio del vuelo MH192, recogiendo testimonios y estudiando archivos. Mackenzie visitó a las familias de varios pasajeros, incluida la viuda del capitán Chandra. Ella reveló que una semana antes de su último vuelo, su marido le había contado un extraño sueño. Soñó que volaba por un túnel de luz brillante, acompañado a ambos lados por pájaros gigantes con ojos humanos. Al final del túnel veía otro mundo, hermoso y pacífico. Cuando despertó, dijo: si me pasa algo, que sepas que no moriré. Simplemente iré a otro lugar. Un año después de que se descubriera el lugar del accidente, Minno Park publicó un libro de fotos titulado Winsover the Abyss, Nalas sobre el abismo, dedicado a la expedición. En una de las fotos tomadas el último día en el avión, se captó algo inexplicable. Contra el cielo azul sobre los restos, un águila enorme se elevaba, pero al ampliar la imagen, su sombra sobre la nieve tenía rasgos claramente humanos. Los científicos siguen estudiando la anomalía magnética en la zona del accidente. Todos los años, las águilas regresan al lugar, como si lo protegieran de los forasteros. Los lugareños ya no llaman a la ladera oriental del Kinchenyange la rueda de la diosa de la muerte, sino el sendero de los pájaros. Dicen que en los días despejados pueden verse extrañas luces brillantes desde la cima, como si se abriera una puerta entre mundos. En los pueblos a los pies del Kinchenyange se cuentan historias de vagabundos que aparecen cada pocos años como de la nada. No hablan de su pasado, pero pueden predecir el tiempo con asombrosa exactitud y poseen notables conocimientos sobre las montañas. La gente suele notar en sus manos amuletos insólitos,
espirales metálicas parecidas a la que encontraron los alpinistas en el interior del avión. Hace poco, Alex Mackenzie recibió un extraño paquete sin remitente. Dentro había un pequeño colgante de plata en forma de águila con las alas extendidas. En el reverso, había grabada una sola frase: el camino está abierto para los que creen. Encuéntranos al amanecer. La viuda del capitán Chandra afirma que ha visto a su marido en sueños varias veces a lo largo de los años. Él siempre dice lo mismo: estoy vivo, pero no aquí. El lugar donde estamos ahora es hermoso. No estés triste por mí. El misterio del vuelo MH192 sigue fascinando a científicos y exploradores. ¿Fue un acontecimiento natural poco frecuente, una manifestación de la física cuántica o realmente una anomalía magnética de una potencia inimaginable? Quizá nunca sepamos toda la verdad. Como dijo un monje local, algunos secretos de las montañas no están destinados a ser resueltos, solo a recordarnos los límites del entendimiento humano.